Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a su siguiente clase sobre sabiduría y dichos del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en donde veremos uno de sus dichos de gran sabiduría y uno de los temas más interesantes en el día de hoy sobre la responsabilidad y la honestidad y la manera o la perspectiva del Islam sobre este tema tan profundo y tan grande y al mismo tiempo tan crucial en la personalidad del verdadero creyente. ¿Qué nos dijo el profeta Muhammad sobre este tema? ¿A qué nos exhortó? ¿De qué nos advirtió? Y lo mismo las aleyas relacionadas con este tema del noble Corán. Bueno, entramos directamente en el tema. Le pedimos a Dios que nos ensanche el pecho siempre a la verdad y que nos haga mejores personas a través del conocimiento que nosotros podamos adquirir. El hadith del día de hoy dice: no es completa la fe de la persona deshonesta. Es uno de los hadices recopilados del profeta Muhammad que dice en idioma árabe: la imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lahu. Es un hadith recopilado por el imam Ahmad en su gran compendio de hadices o de dichos proféticos. Bueno, vamos a ver algunas de las aleyas relacionadas con el tema del amana. Y antes de entrar a explicar el hadith y ver estas aleyas, sería bueno repasar el significado de esta palabra tan importante que es en el Islam, que es al-amana. ¿Qué significa al-amana? Al-amana es una palabra que se le traduce al idioma español de varias maneras porque tiene un significado muy, muy amplio en el idioma árabe. Así que vamos a ver con qué palabras del idioma español, ¿sí? del castellano, tiene relación esta palabra, amana. Tiene una relación muy estrecha con el compromiso, es decir, asumir responsablemente los compromisos. También tiene una relación muy fuerte con la palabra honestidad, y es la palabra en la que se traduce o se usa esta raíz en este hadith que estamos viendo. También tiene una estrecha relación con la palabra responsabilidad, y posiblemente es uno de los significados, ¿sí?, en la lengua castellana que tenga más reflejo de lo que se usa esta palabra en el idioma árabe, ¿sí?, la responsabilidad. También tiene una relación muy estrecha con la palabra del cumplimiento, es decir, cumplir con aquellas cosas, con aquellos encargos que se nos han entregado. También tiene una connotación en idioma español con guardar la confianza depositada en uno. Esa confianza que se nos ha dado, guardarla. Y también tiene una relación muy estrecha con restituir los encargos. Restituir los encargos que se nos han entregado. Y aquí entra un montón de temas. Entre ellos, el tema de la religión mismo, que es un encargo. El tema del libre albedrío. ¿Qué hacer con ese libre albedrío que Dios nos ha dado? Bien, el profeta Muhammad, para graficar un poco más este significado, el profeta Muhammad, la paz con él, en su tiempo era conocido como Al-Amin. Así es como prácticamente todos los libros de su biografía lo mencionan antes de decir que era profeta, antes de empezar una prédica de la unicidad de Dios. Su pueblo le conocía como Al-Amin, que normalmente se traduce como el digno de confianza. El digno de confianza. Toda la gente de su pueblo confiaba enormemente
en el profeta Muhammad, la paz con él, antes de ser profeta. Era una persona que restituía fielmente los encargos, y cuando la gente tenía que dejar algo de valor porque se iba de viaje, le dejaba encargado al profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces vemos que esta palabra, al-amana, es una palabra que sería bueno memorizarla en el idioma árabe. Al-amana, por el gran abanico de significados que abarca en el idioma español. Entonces podemos así hablar entre nosotros y decimos, mira, te entrego esto y es amana. Recuerda el amana que tienes con tus hijos, por ejemplo. O se le dice a un encargado en una escuela, por ejemplo, es el amana que tienes de, por ejemplo, los profesores que tú supervisas, o al profesor, el amana que tiene la responsabilidad de enseñar a los estudiantes, etc. Entonces es una palabra muy importante, y vamos a ver que en el Sagrado Corán, en la Sura 4, en la ley 58, dice: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, que significa, una traducción aproximada, por supuesto, Allah os ordena que restituyáis a sus dueños lo que se os ha confiado. Entonces, esta es una de las principales aleyas que nos hablan acerca de este tema, y en la que es un mandamiento directamente de Dios, claro y preciso, sobre este tema, que restituyamos a los dueños de los encargos, o lo que se nos ha entregado como en confianza. Como mencioné, puede ser algo físico, como el caso del profeta, que se le entregaban cosas físicas, o también algo que sea abstracto, como por ejemplo la educación de una persona, la educación de un niño, por ejemplo, ¿no? O la crianza de un hijo, por ejemplo, ¿no? Es un encargo que Dios pone a la persona sobre sus hombros. Bien, vamos a ver otra aleya del Sagrado Corán, que ahora la encontramos en el Sura Los Creyentes, Al-Mu'minun, la Sura 23, la aleya número 8, dice: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dice, la traducción de la aleya es un pasaje en el que Dios está elogiando a la gente que tiene buenas características que indican que son creyentes, es decir, que tienen una fe, que tienen verdadera fe. Y entonces Allah está mencionando algunas de esas características, y llega esta aleya que dice: y son aquellos que devuelven los depósitos que se les confían y respetan los acuerdos que celebran. Así es como le traduce acá el autor a la aleya. Devuelven los depósitos que se les confían y respetan los acuerdos que celebran. La palabra que se usa en el árabe acá dice li amanatihim, es el plural de amana. Amanat es el plural de amana, y está hablando justamente de que son responsables y cumplen con esos encargos o depósitos que se les ha dado. Ahdihim tiene que ver con los acuerdos o los pactos también que celebran, o las promesas que hacen. Bien, y en una exhortación contraria, es decir, en el significado contrario a lo que sería esto, que sería una especie de traición, ¿sí? O traicionar a eso, dice una leya en el Sura Al-Anfal, los botines, la Sura 8, la leya 27, dice: Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, que significa, una traducción aproximada: oh creyentes, no traicionéis a Allah y al mensajero, ni traicionéis la fe que se os ha confiado. O te puede también traducir: ni traicionéis aquello que se os ha confiado, en un término más general. La leya en el idioma árabe
También usa la misma palabra al-amanat, que es el plural de amana. En este caso está junta a lo que sería el pronombre, es un pronombre de la persona, de un grupo, está en plural, a la que se les habla, es decir, sus encargos, ¿sí? Como dice, como está aquí traducido. Amanatikum, es decir, que cada grupo de personas o cada persona tiene una amana, tiene un tipo de encargo o responsabilidad que Allah le ha entregado y le ha puesto sobre sus hombros. Bueno, esto básicamente, el hadith del profeta, regresamos al hadith del día de hoy, dice: no será completa la fe del deshonesto. La expresión es bastante clara, incluso en el idioma árabe es bastante fuerte. La imana liman la amanat lah es una especie de negación de la fe, o sea, de una fe completa, para aquella persona que no sabe guardar o con responsabilidad los encargos y aquellas cosas que se le ha depositado a él en confianza, ya sea por Dios mismo o por la gente. ¿Sí? Por Dios mismo estamos hablando de la fe, que es el principal encargo que tenemos, es decir, buscar esa fe, la fe en Dios, y preservar esa fe, guardar esa fe en nuestro corazón y hacer todo lo posible y todo lo necesario por mantener esa fe, esa llama de la fe viva en nuestro corazón, que tiene que ver entonces con el cumplimiento de la religión, con el rezo y con todas las cosas que Allah, Dios, nos exhorta para que podamos cultivar esa fe. De ahí con los encargos que vienen naturalmente de Dios, como por ejemplo la persona que, por ejemplo, tiene familia, un padre de familia, o la madre que está criando a niños pequeños, la responsabilidad de darles de su cariño, de su amor cuando lo necesitan, de escucharles, de sentarse con ellos, atender sus necesidades, etcétera, etcétera. Son responsabilidades naturales, humanas, intrínsecas de la persona que necesita siempre recordar y abordar. Y también hay responsabilidades que nos entrega ya un colectivo, una sociedad, como la responsabilidad de, por ejemplo, como mencioné anteriormente, un responsable de una escuela, un director, o de una empresa, o de alguna organización, o de alguna, puede ser una congregación, etc. Todas esas son responsabilidades que obviamente van creciendo en tamaño, hasta que llegan a las responsabilidades de carácter público, que son el gobierno básicamente, y por eso el profeta, la paz con él, habló también, y lo vamos a ver inshallah más adelante. Bien, vamos a ver en un hadith del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que nos dice que que el profeta Muhammad, después pasamos a un dicho de Omar muy interesante. Dijo: el verdadero musulmán es aquel de cuya lengua y mano están a salvo los musulmanes. Esa es una definición que el profeta quiso dar a sus discípulos. Y después dice algo interesante, y dice: y el verdadero creyente es aquel que la gente puede confiar sus vidas y sus bienes. Entonces, aquí el profeta hace una interpretación o enseña que el verdadero creyente, o sea, la persona que tú le puedes decir, bueno, esta es una persona creyente, ¿y cómo determinar eso? ¿Cómo saber eso? El profeta te da esta herramienta y te dice que es aquel a quien la gente le puede confiar su vida y sus bienes. Imagínense, tiene tanta honestidad, tanta responsabilidad, es una persona que cumple tanto con Dios, consigo mismo y con la gente, que una persona puede confiar prácticamente su vida. O puede traducirse también el hadith, es decir, que la vida de uno, o sea, yo me siento a salvo si es que esta persona tuviera alguna responsabilidad muy importante sobre mí. Como por ejemplo en el caso de un alcalde o en el caso de una persona con algún cargo importante político que tiene que velar por la seguridad y el bienestar de la gente que él tiene a su cargo.
También habla de sus bienes, es decir, aquellas cosas que uno entrega en responsabilidad, por ejemplo, tributos o cierto tipo de impuestos, etcétera, los va a manejar, esta persona los va a manejar con responsabilidad. Si un conglomerado de gente se siente tranquila y se siente que confía en esta persona de autoridad, esta persona puede decirse que es una persona creyente o cercana a Allah Azza wa Jal, según este hadith. Por eso el profeta, el compañero del profeta, el discípulo Omar ibn al-Khattab, uno de los discípulos más prominentes del profeta, la paz sea con él, dijo algo muy interesante para meditar. Dijo: no juzguéis a nadie según su ayuno ni su oración, es decir, solamente por el ayuno o la oración de la persona. Lo que verdaderamente cuenta es su sinceridad al hablar, su honestidad cuando se le confía algo y su piedad si llega al poder, es decir, su temor a Dios si es que esta persona llega a tener una autoridad, si llega a tener un cargo público o llega a ser un gobernante, cómo esta persona actúa en esa posición de poder. Si es una persona que realmente teme a Dios en esa posición y no quiere caer en ningún tipo de injusticia o de opresión a nadie, a ningún sector de la gente, ya sean ricos, pobres, de una etnia o otra, de una fe o de otra fe, lejanos, cercanos, de cualquier índole, parientes, no parientes, etc. Si es una persona que llega al poder y a la autoridad, una persona que realmente cumple con la gente, con honestidad, es una persona que hace uso de su juicio para tratar de la mejor manera a la gente con justicia, con equidad, no roba nada del dinero público y realmente es temeroso de Dios en esa posición, ahí es cuando Omar dice: esa es una persona que realmente es creyente, una persona que es creyente. Estamos hablando de un tiempo único y de gente única realmente en este tema. Bueno, vamos a ver también que la honestidad no se limita, como hemos visto, a aquellas cosas que uno que son tangibles, como por ejemplo guardar o preservar el dinero ajeno, o las cosas físicas, ¿sí? O los encargos que uno los tiene enfrente, sino también otros aspectos un poco más amplios, y es la responsabilidad en general de que se le ha depositado a uno. Bien, aquí tenemos un escrito del autor que dice que la persona que está en un puesto X, ya sea en una empresa, digamos, ya sea algo grande, como por ejemplo un gobierno, o algo más pequeño, público, donde muchas personas dependen de ciertos servicios que pasan por tu oficina, o si es que es una persona aún más pequeña, incluso un empleado. Dice: el nombrado en un puesto debe ser recto con respecto a la responsabilidad que se le ha confiado. Y lo mismo se dice del empleado y de su empleo, cualquiera que este sea, aunque sea algo muy pequeño. Igual del escritor en lo que escribe, del maestro de lo que enseña, y del padre de familia con su familia, etc. Todo esto abarca esta responsabilidad, el tema de la responsabilidad, que es al-amana en el idioma árabe. Vamos a ver también que el profeta, al mismo tiempo, como mencioné al principio, nos advierte también de no caer en lo contrario de lo que sería quebrantar con el amana, o no ser honestos, no cumplir con esta responsabilidad. Lo que se puede también traducir en algunos ámbitos como la traición, es decir, traicionar a estos encargos, ¿sí? Nos dice el autor, nos recuerda el autor que uno no debe traicionar a nadie, ¿sí? Y no debe usar como un justificativo si es que a uno lo traicionaron. Decir: fulano me traicionó, bueno, ahora yo lo traicionaré. Esto islámicamente es inaceptable, porque eso es hacer
Primero, es un daño, es una injusticia y es empeorar la situación en una comunidad. Si hay suficientes casos de traición en el mundo, ¿por qué quieres ponerle un caso más? ¿No es cierto? El profeta, alayhi salatu wasalam, la paz sea con él, nos habló en este respecto y nos dijo: devuélvele el depósito a quien te lo ha confiado y no traiciones a quien te ha traicionado. Es un hadith recopilado por el imam Abu Dawud y Tirmidhi. Entonces, la gente que no es digna de confianza, ¿sí? Apártate de esa gente y no le traiciones, aun si tú caíste en eso. Porque es mejor, como dice la ley, el Corán, retribuir con el bien al mal, para que, no aumente ese mal, ¿no es cierto? No al mal con al mal, porque estás aumentando el mal. Entonces, pedir perdón a Dios de nuestras propias faltas y perdonar a los demás, y así es como nosotros alcanzamos el bienestar y el perdón en verdad. Y recuerden que traicionar algo, ¿sí?, es parte de, o es causa de que nuestra religión se vaya, de que nuestra religión merme o disminuya, es decir, que nuestra fe y nuestra práctica no sea buena y no sea completa ante los ojos de Dios. Y no queremos absolutamente nada de eso. Bueno, el profeta alayhi salatu wasalam nos advirtió de eso y nos informó que, de hecho, lo primero que la gente va a perder en cuanto a la religión se refiere es justamente esta característica, la característica de la deshonestidad o de la traición, ¿no es cierto? Caer en traición, todo eso. Entonces, cuando uno pierde el sentido profundo del amana, está perdiendo parte de su religión. Encontramos un hadith en que el profeta dice: lo primero que vais a perder de vuestra religión es la honestidad. Y advirtió a su nación sobre este tema, así que uno debe alejarse de esa situación. Y si se pierde la honestidad, las sociedades serán afectadas tangiblemente. Si se pierde una honestidad, es terrible después lo que sucede. Y bueno, lastimosamente en nuestra actualidad vemos una sociedad, un sistema socioeconómico, político, etcétera, donde realmente hay mucha deshonestidad, y eso hace que un país realmente no alcance un desarrollo adecuado y o hay injusticia ya en sectores que estén en mucha necesidad, que hayan caído en el olvido, y donde hay otros sectores donde la gente ha encontrado, o sea, la gente de poder y la gente tal vez con una influencia política ha encontrado mucha oportunidad para injustamente enriquecerse. Entonces, esto es justamente por falta de esta enorme característica tan importante que se trata de fomentar en la religión: la honestidad, la responsabilidad, el cumplimiento con los encargos, guardar la confianza depositada en uno. Si nosotros criamos de una manera correcta a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones, inshallah, con el permiso de Allah, vamos a encontrar que va a mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad. Va a empezar eso a mejorar desde nuestra familia, nuestra comunidad, inshallah, un colectivo, y vamos a ver una situación mejor. Pero eso tiene que empezar ahora y con cada uno de nosotros. Bueno, hay ciertos problemas si es que la persona no cumple con lo que debe cumplir, y vamos a ver que el profeta, la paz sea con él, nos dice que al no cumplir con esta característica, la persona puede caer en diferentes formas de hipocresía. Y el profeta mencionó el siguiente hadith que tiene relación con este tema. Y dijo: hay 4 cualidades que, si se encuentran en una persona, será considerada un puro hipócrita, es decir, un hipócrita en todo el sentido de la palabra. Y si tiene una de ellas, entonces será considerado como tal de acuerdo a lo que tenga de hipocresía. Así que hasta que les abandone, o sea, hasta que abandone cualquiera de estas 4 características. Y las mencionó. Dijo:
cuando concreta o cuando concierta un pacto, lo traiciona. Esa es la primera característica de un hipócrita. Después dijo que cuando habla miente y cuando da una promesa no la cumple, y cuando disputa con alguien es injusto con él. En este hadith bastante famoso el profeta que está en el libro del Bukhari, la primera característica que nos menciona aquí es que traiciona a la confianza, ¿sí? Y eso es algo que, como lo hemos visto en el día de hoy, muy grave ante los ojos de Allah Azza wa Jal. En otro hadith, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: cuando se pierda la honestidad, esperad el día de la resurrección. Fíjense, en otra oportunidad el profeta les estaba hablando a sus compañeros sobre ciertas características y también les recordó que hay señales del fin del mundo y les dijo que cuando se pierda la honestidad es cuando tienen que esperar la hora. La hora es decir, el día del juicio final o la hora del fin del mundo. También se puede interpretar que básicamente tiene una connotación muy estrecha. Los compañeros del profeta le preguntaron: mensajero de Allah, ¿y cómo se perderá la honestidad? Y respondió: cuando las posiciones de autoridad sean entregadas a personas que no están calificadas para ellas. Entonces, si ven eso, será inminente la venida del juicio final, es decir, el fin del mundo y la venida del juicio final. Es un hadith auténtico recopilado por el imam al-Bukhari. Entonces, en este hadith, más allá de lo que uno pueda o deba hacer, aunque viva en una situación, en un colectivo en donde la gente no practica esto, como hemos visto, tiene que alejarse de no caer, de caer en la deshonestidad o en la traición, y por el contrario, aferrarse más a la fe y a la buena práctica de la fe y a la responsabilidad y a la amana. Y si es que uno ve mucho eso, bueno, es una señal del fin del mundo. Y de hecho, lo vemos lastimosamente a nuestra diestra y siniestra, como dice. Entonces, vemos que hay mucha deshonestidad. Y eso es una señal de que el fin del mundo está cerca. Y de hecho, ya en los tiempos posteriores a la venida del profeta, alayhi salatu wasalam, ya han pasado 14 siglos. Sabemos que es el último profeta que Dios envió a la humanidad. Entonces, se puede palpar más fácilmente el hecho de esto. El profeta, la paz sea con él, menciona o les interpreta a los discípulos las palabras que había dicho, y dice que cuando las posiciones de autoridad sean otorgadas a personas que no sean calificadas para eso, que es algo que entendemos claramente, que en la antigüedad la gente era muy precavida cuando escogían a sus gobernantes, o cuando alguien llegaba al poder, o cuando alguien llegaba a ser, cuando imaginemos en la antigüedad que había muchos reyes, cuando un rey escogía un visir o un ministro, ¿no? O alguien apuntaba a alguien para una responsabilidad muy importante que es el gobierno. Entendemos claramente que en la antigüedad era mucho mejor, y que como señales del fin del mundo se ha perdido eso, y que prácticamente cualquiera puede llegar al poder bajo ciertas circunstancias, cualquiera, es decir, el honesto y el deshonesto, el que cumple y el que no cumple, el que traiciona, etc. Y bueno, esto simplemente nos sirve para recordar más a Dios Todopoderoso y decir, bueno, esta vida es corta, este mundo tiene un fin, y mejor apegarse ahora mismo y de la mejor manera a las bellas enseñanzas de Allah Azza wa Jalla y de su religión. Esto ha sido, hermanos y hermanas, por hoy. Inshallah, hasta una próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.